Buenas noches, profesora Clementina Maclin. Eh, en esta hora vamos a explicarle sobre las consonantes líquidas, laterales palatal y sobre la neutralización de los fonemas vibrantes. Las consonantes líquidas, podemos decir que esta incluye las consonantes laterales como las consonantes vibrantes. De acuerdo con las consonantes líquidas laterales, en su articulación el aire fonador sale a través del estrechamiento producido por un lado o los dos de la lengua y el reborde o los rebordes homólogos de la región pre o medio palatal. Se dice que las cuerdas vocales vibran siempre. También el velo de paladar está adherido a la pared faríngea. De acuerdo a esto, el español tiene dos fonemas laterales, el alveolar fonema L, como el ejemplo en ala, y también está el palatal fonema Y o L, doble L, como en haya. El lateral palatal Y o L, se dice que esto tiene un solo alófono del fonema Y o doble L. Esta solo aparece en posición silábica prenuclear, el cual para su articulación, el ápice y los rebordes de la lengua se adhiere a los alvéolos y a las encías superiores respectivamente. Esta lateral palatal Y o doble L se distingue del africativo linguopalatal central. También se representa ortográficamente como doble L. Ejemplo: llave, llave, calle, calle. El lateral alveolar del fonema L. El lateral alveolar, el fonema L, se representa ortográficamente por L. Esta tiene los alófonos en distribución complementaria, el cual también aparece el lateral linguoalveolar L. Esta, para su articulación, el ápice y el reborde de la lengua se adhiere a los alvéolos y a las encías respectivamente, a excepción de una pequeña zona en la parte lateral de la cavidad bucal o en las dos por donde sale el aire fonado. Este alófono aparece cuando se encuentra en posición silábica prenuclear. Ejemplo: pala, pala, lelo, lelo. También cuando encontrándose en posición postnuclear va seguido de una vocal de pausa o de cualquier consonante que no sea dental o interdental palatal. Ejemplo: mal, mal, pulpo, pulpo, bolsa, bolsa. El lateral linguointerdental L, esta se produce por asimilación cuando se encuentra en posición silábica postnuclear antes de un fonema del archifonema C. Esta se pronuncia con el ápice de la lengua entre los incisivos. Lógicamente, este alófono no aparece en el ceseo, es decir, en la zona del ceseo. Ejemplo: calzar, calzar. El cine, el cine.
Lateral linguodental L. Se produce también por asimilación cuando se encuentra en posición postnuclear antes de un fonema T o un fonema D. También esta se pronuncia con el ápice de la lengua contra los incisivos superiores. Ejemplo, alto, 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 el toro, el toro. Lateral linguopalatalizada. Esta se produce también por asimilación cuando está en posición silábica postnuclear, antes de una consonante palatal. Esta se articula apoyando a la zona ápico-predorsal de la lengua en la zona alveo-prepalatal. Ejemplo de la AFI, el ñoño, el ñoño, el llavero, el llavero. Bien, pasamos a un ejemplo donde vamos a explicar, vamos a definirlo, vamos a ejemplificar el yeísmo. Bien, el yeísmo es un fenómeno lingüístico que se refiere a la producción de dos letras diferentes en el español, la Y y la EY, como si fueran idénticas. Y este fenómeno se encuentra especialmente en algunas zonas de España y América Latina. Podemos mencionar algunas de los países donde se produce, se articula, se pronuncia el yeísmo. Tenemos Argentina, Uruguay, Paraguay y en otras regiones de México. En dichas zonas, las palabras que en estas regiones se diferencian por la pronunciación de la Y y la Y, en realidad suenan iguales, con una pronunciación similar a la letra Y. Por ejemplo, podemos observar en pantalla la palabra pollo, que suenan iguales para los hablantes yeístas. Pollo y pollo. Este fenómeno ha generado ciertas controversias entre los hablantes y estudiosos del español, ya que en la Real Academia Española reconoce la diferenciación entre ambas letras. Sin embargo, el yeísmo sigue siendo muy común en muchas regiones y se considera una variante aceptada del español en estas áreas. Y bueno, es importante destacar que el yeísmo no afecta la comprensión del lenguaje hablado, ya que las palabras son entendidas perfectamente por hablantes de la región donde se utiliza. Bien, en las reglas del yeísmo se basa en la simplificación de dos sonidos consonánticos. Podemos observar en pantalla la representación de la letra Y y la representación de la letra Y. En las regiones donde se produce el yeísmo, ambos sonidos se pronuncian de la misma manera, como un sonido fricativo palatal sonoro. En la Y es similar al sonido de la letra Y en la palabra yo. Esto significa que palabras en teoría deberían sonar de manera diferentes y suenan idénticas en algunas regiones. Y las reglas del yeísmo pueden variar ligeramente según la región, pero en general este fenómeno implica la función de dos sonidos, o sea, la Y y la Y. Podemos observar en pantalla la palabra caballo y su pronunciación general, caballo, caballo. Entonces, la palabra, también tengo un ejemplo de la palabra en callo, callo, y cómo los hablantes lo pronuncian la palabra callo, callo. También tenemos la palabra gallo, gallo, y su pronunciación que siempre algunos de los hablantes, porque Panamá también está incluido en uno de esos países que utiliza el yeísmo.
tenemos gallo. Lo mismo sucede con la palabra gallina y la palabra llamar. Gallina y lo pronuncian comúnmente como gallina, gallina. Y la palabra llamar, por último, la pronuncian de manera, por ejemplo, llamar, llamar. Y la pronunciación correcta es llamar. Consonantes líquidas vibrantes. Esta consonante se caracteriza por poseer una o varias interrupciones en el aire fonador, originado por el cierre, producido entre el ápice de la lengua y los alvéolos. Existen dos tipos de consonantes líquidas vibrantes: vibrantes simples y vibrantes múltiples. Tiene un solo alófono R que aparece en el interior de palabras en posición prenuclear. Su articulación se origina de una breve oclusión por medio del ápice de la lengua y los alvéolos. Por ejemplo, camarero por camarero, coro por coro, vara por vara, torero por torero, cero por cero. Vibrantes múltiples. Tiene un solo alófono R. Su articulación se origina por medio de dos o más oclusiones breves entre el ápice de la lengua y los alvéolos. Este fonema aparece en posición prenuclear de la siguiente manera: al principio de una vocal, por ejemplo, roca por roca, rama por rama, rosa por rosa. En posición interior de palabra entre vocales, corro por corro, barra por barra, perro por perro. En posición interior de palabras precedido del fonema N o L, honra por honra, alrededor por alrededor. Neutralización de los fonemas vibrantes en posición silábica postnuclear o implosiva. Cuando los fonemas vibrantes se encuentran en posición silábica postnuclear o implosiva, se puede realizar según la tensión articulatoria de los hablantes, como el fonema R vibrante simple y el fonema R vibrante múltiple, sin que varíe el significado de las palabras. Archifonema R. Se utiliza el archifonema R cuando no se logra diferenciar los rasgos distintivos del fonema R y el fonema R. El fonema R es vibrante alveolar simple y el fonema R es vibrante alveolar múltiple. Es importante saber estos datos, que el fonema R es vibrante alveolar simple y mientras el fonema R es vibrante alveolar múltiple. Sin embargo, los hablantes no logran identificar la diferencia entre el simple y el múltiple, lo que tiende a confundirse y producir una neutralización dando fonema al archifonema R. Ejemplo: parte por parte, cerca por cerca, cortar por cortar, puerta por puerta. En esta sección vamos a hablar sobre la consonante africativa. Digo la consonante africativa porque solo hay una consonante africativa. Bien, como podemos observar, como ya les había mencionado, solo hay una consonante africativa y es la che. Para producir la che intervienen dos momentos en su producción: un oclusivo seguido de un fricativo. La lengua española tiene un fonema che. Y para producir la consonante che, colocamos la lengua en la parte frontal del palatal y luego expulsar una corriente de aire mientras libera la lengua hacia abajo. Por ejemplo, che, che. Podemos observar cómo ponemos la lengua, cómo llegamos a articular y cómo llega siendo su pronunciación. Che. Como podemos ver en pantalla,
tenemos dos símbolos que son las transcripciones de che, pero elegí en nuestra transcripción en la que es una C con un gorrito arriba. Esa es la que vamos a utilizar en esta explicación. Bien, ¿por qué no elegí en la que parece una T como con una L así doblada? No la elegí porque nosotros, en mi opinión, nosotros no hacemos ese sonido de sh. No hacemos ese sonido en adelante, simplemente es una che. No hay un sh como en inglés, o sea, una che pura. Nosotros lo pronunciamos así, che, no sh, no hacemos ese sonido. Y bueno, la che es una consonante linguopalatal o palatal africana sorda. ¿Qué quiere decir cuando digo sorda? Que no vibran las cuerdas vocales. Y aparece en una posición postnuclear, o sea, antes de nuestro núcleo, antes de nuestra vocal. Y ortográficamente se representa con la grafía che, como podemos ver en pantalla, la CH, que lo tenemos ahí en grandecito. Y bueno, pasamos a unos ejemplos. En estos ejemplos podemos ver la palabra muchacho, lo podemos ver en su transcripción fonológica y su transcripción fonética. Ahí está la palabra muchacho. Muchacho. Podemos ver cómo es su transcripción. Y lo mismo sucede con la palabra chicharrón, con su transcripción fonológica y su transcripción fonética. Pues esta sería nuestra consonante que entraría, que entra dentro del grupo, y se los estoy dividiendo en estos dos grupos, fonológico y fonéticamente. Bien, continuamos. Vamos a hablar sobre el lingüopalatal sordo. Este es nuestro símbolo de la che, que ya se la había enseñado también anteriormente. Tiene un solo alófono, como podemos observar, el símbolo che, que aparece solo en posición prenuclear para su articulación, y el predorso de la lengua forma primero una oclusión con la zona prepalatal, seguida inmediatamente por una constricción. Las cuerdas vocales no vibran, como ya les había mencionado anteriormente. En la línea continua representa el monto de la oclusión y la línea de puntos y el de la constricción. Como ya les había mencionado antes, ortográficamente se representa por medio de la che, la letra che que todos conocemos. Bien, encontramos en alófonos africanos de Y o Y. Como vimos, el fonema en Y tiene dos alófonos en distribución complementaria. El fricativo sordo, el que parece, como podemos ver en pantalla, el que parece como una J con un rabito arriba, o la y el africado en sordo. Muchas gracias. Esa sería toda nuestra explicación.